de su nación, pero también no se puede sentirse expatriado, es decir, un hogar que no tiene a Dios. Expatriado de pronto en su mismo trabajo, expatriado de una relación matrimonial, expatriado de tener una sana identidad en Cristo. Entonces usted vive en una angustia y realmente sin encontrar un norte. La carta de Pedro es una carta para aquellos que han perdido algo. Y considero que todos estamos allí. Por eso somos conscientes de que somos en sí todos parte de ello, porque el mundo aborreció al mismo Señor Jesucristo y también nos dice que nosotros seremos aborrecidos. Si a Él, el dador de la vida, el creador de todo, el que no tuvo pecado, pero el hecho de haber sido santo y puro ofendió a los que habitaban a su alrededor. Dios, hermano, nos ha elegido, eso leíamos, y según su designio de amor, no por nuestros méritos, sino por el amor en sí mismo, tuvo de nosotros misericordia, como lo hizo con Israel, siendo el pueblo más significante, pero lo llamó a ser una nación de sacerdotes, para que la promesa que había dado de que la gloria de su simiente, es decir, en Jesucristo, fuera conocida por todas las naciones. El Espíritu Santo nos aparta siendo nosotros santificados a través de su obra, nos transforma y se ejecuta porque Jesús aplicó un perdón y nos hizo, en cierta manera, podemos decir, hermanos dignos y valiosos, porque ha quitado todo lo que nos impedía una buena relación con Dios. Es decir, nos reconcilió. ¿Usted sabe cuánto es el valor de su alma, de su ser? No quiero dividirlo, de su vida. Es la misma vida de Cristo. Cuán valioso es usted y cuánto nos menospreciamos muchas veces. Por eso quisiera que volviéramos a navegar en los siguientes versículos. Voy a tomar el 3 y si de pronto el tiempo nos da, abarcaremos el 4. Vuelvo a leerlo desde el versículo 1, dice así. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracias, paz os sean multiplicadas. Aquí entonces vemos una expresión muy hermosa de Pablo. ¿Usted se imagina la emoción? Yo me imagino a Pablo emocionado, diciendo, Pedrona, Pedro, gracias amor. Es que estoy yo emocionado. Pedro emocionado y diciendo, da el saludo, ¿no? Le dice, paz y gracia y paz. Pero lo primero que quiere expresar en profundidad a la carta es, bendito. Él arranca con una bendición. Y esta palabra entonces nos marca inicialmente que vamos a encontrar algo grandísimo en lo que va a transcurrir luego de esas palabras. Bendito el Dios y Padre. También Pablo dijo lo mismo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Pedro también expresa de una manera similar, bendito Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y él nos dice,
cierta manera, a que es esa expresión de esa bendición que Él está dando ahí. Según su grande, no dice pequeña o misericordia ni siquiera, sino que dice su inmensa misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y dejémoslo así. Ahora, Él nos está hablando aquí realmente de un renacer. Él está diciendo, bendito sea Dios, que en su misericordia nos ha hecho renacer. Ahora, ese renacer está ligado a la misericordia de Dios. Algo hermoso que usted puede escuchar del mismo David en el Salmo 103. Bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es el que rescata nuestra vida del hoyo. Y Él comienza a nombrar todas las misericordias de Dios en su propia vida. Él entendió que era lo que era por la gracia de Dios. Ahora, queridos hermanos, su grande misericordia, o es decir, este renacer que usted y yo tenemos, está fundamentado totalmente en Él. Por su gran misericordia nos ha hecho renacer. Es por su misericordia, y esto cierra la puerta a cualquier otra opción que exista, que pueda transformar la vida de un hombre o pueda darle salvación. Es decir, somos renacidos solamente por Él. La misma palabra dice, yo soy Jehová y fuera de mí no hay salvación. El mismo Pablo, escribiéndole a Tito una carta supremamente valiosa, le expresa lo siguiente. Por favor, si quieren pueden dejar la piolita ahí. Los que no tienen la piolita, bueno, veo algunos que ya pegaron de varios colores, muy bien. Vamos al capítulo 3, devuélvase en unas pocas hojas y encontrarán la carta de Pablo a Tito. Capítulo 3, versículo 5. Ahora, en Tito, vamos a ir profundizando en esta renación. Tito 3:5. Dice así. Por favor, voy a leerlo desde el 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es decir, aquí otra vez encontramos esta palabra que significa regeneración, que es, digamos, volver a renacer. Es decir, volver a ser hechos. Y aquí claramente nos da que ha sido entonces entregada y dada por entonces su misericordia y su gran amor para con nosotros. Es decir, Él nos ha amado de una manera sorprendente. Es decir, esa misericordia de Dios es amor. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no muera, ¿cierto?
sino que tenga la vida eterna. Entonces, podemos nosotros ir mirando que fue su misericordia en amor la que se ejecutó para que usted y yo podamos ser entonces, queridos hermanos, bendecidos y escogidos, como es el título de la predicación. Qué pena con ustedes, se me olvidó. Benditos escogidos por Dios, segunda parte. Y somos benditos por este nuevo nacimiento. Ahora, si usted y yo sabemos que su amor para los hombres fue dado, entonces podemos comprender que no había nada de méritos en su vida ni en mi propia vida. Por favor, devuélvanse en otro poquito y vayan a Efesios, si es tan amables, capítulo 2, versículo 4. Dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros que muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Es que de paréntesis dice, por gracias sois salvos. Ahora vamos al versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es un regalo de Dios, que significa la palabra entonces no. Dios, en su misericordia, que se expresa como en afecto o en amor para con nosotros, que estando muertos en pecados, entonces nos ha dado salvación a través de un regalo. Hasta ahí vamos. ¿Estamos de acuerdo? Pedro nos está diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nos está diciendo por su gran misericordia, y habla de una regeneración, un nuevo nacimiento, que era necesario entonces para que todos nosotros pudiésemos llegar a ser salvos. Ahora, ¿por qué era necesario el nuevo nacimiento? Porque estábamos ¿en qué? Muertos en nuestros pecados. Ahora usted se preguntará: bueno, pero es que yo como, yo duermo, ¿cómo me dice usted que yo estoy muerto? Si yo estoy andando, siento, luego existo, ¿sí o no? Pienso, luego existo, bueno, sino que estamos en la posmodernidad. Entonces, lo que significa es que es la muerte espiritual de una persona. Es decir, queridos hermanos, es el estado natural de un hombre, el cual no ha nacido de nuevo o no es regenerado. Está en su condición natural caída, el cual se halla ¿en qué? En pecados. Entonces, si no viniese una vida espiritual para esa persona no podría ser salva. Es una vida totalmente ajena de Dios. Vaya al capítulo 4 de Efesios, por favor, y miremos el versículo 18 y 19 y lo entenderemos. Dice así: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos ¿de qué? De la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda ¿qué? Sensibilidad, porque su corazón estaba re duro, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Es decir, una persona muerta es una persona que está ajena de Dios. ¿Está entendiendo por qué está diciendo Pedro? Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su grande
grande misericordia nos hizo renacer. Porque éramos ajenos a Dios. Vivíamos en nuestra propia opinión, en nuestra naturaleza, sin una vida realmente espiritual que dependiera de Dios. Ahora, la Biblia dice en Romanos 8:9 lo siguiente: para vosotros no vivís según la carne, le está diciendo Pablo a la iglesia, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Listo, paremos. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, entonces no es de él. Y el que no tiene al Espíritu Santo, entonces, querido hermano, es alguien que es ajeno totalmente a las cosas de Dios. Por eso, si quiere, devuélvase otro poquito ahí en Efesios. Una hojita iba a llegar a Gálatas capítulo 6, versículo 15 y 16. Usted encontrará lo siguiente: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni un peso. Eso es lo que está diciendo Pablo. El ser circuncidado no vale nada. Es decir, en Cristo Jesús el ser circuncidado no sirve de nada, el ritualismo de nada sirve. Tampoco dice él, ni que usted sea incircunciso también le suma. Porque dirá, no, es que yo no soy religioso, yo creo al Señor a mi manera, el otro no. Hermano, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Pablo lo aclara diciendo, ¿qué es lo que vale? Una nueva creación. Lo que vale es una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. ¿Qué es lo que importa? Realmente una nueva creación. Tristemente, y que Dios tenga mucha misericordia, los testigos de Jehová no creen en esto. Ellos no creen en el nacer de nuevo. ¿Qué está diciendo Pablo? El que no nace de nuevo, realmente, como le dijo Jesús a Nicodemo, no puede entrar al reino de Dios. Usted sí entiende, hermano, porque es importante que usted y yo estudiemos la palabra y tengamos argumentos contra aquellos que han levantado falsas doctrinas. La regeneración, el nuevo nacimiento, queridos hermanos, tiene que ver realmente con ese toque mesiánico, es decir, con ese regalo que viene de lo alto, en el cual opera para cada uno de nosotros a través, digamos, del poder de Dios. Día domingo, cuando estudiábamos la palabra y leíamos la frase de los hombres que hablaban de Jesús, la cual ellos declaraban, bien hace o ha hecho todas las cosas. Bien lo ha hecho. Y siguiendo en Pedro, espero que hayan tenido sus violitas ahí, vuelvan a Pedro si son tan amables. Podemos nosotros ver ese involucramiento, como lo veíamos en el versículo 2, tanto el Padre, tanto el Espíritu y como tanto el Hijo están involucrados en nuestra salvación. Aquí nosotros vemos entonces este nuevo nacimiento a través de ellos, porque como se observa en la misma carta de Pedro, usted allí puede ver que hay un Padre. Capítulo 1, versículo 17, mire que dice así: y si invocáis al Padre, por Padre, a que sin acepción de persona juzga, dejémoslo hasta ahí, pero está diciendo, si usted llama Padre a alguien, ¿es por qué? Porque usted es hijo, ¿sí o no? Además, en el versículo 14 dice eso: como hijos obedientes, es decir, si tenemos un padre es porque somos hijos. Ahora, usted y yo entendemos claramente
que eso fue una obra a través de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Porque la palabra claramente nos dice lo siguiente: mas a todos, no a algunos, no, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, sino de voluntad, ni de voluntad de varón, sino de Dios mismo. Entonces, esta regeneración o este regalo nos ha hecho ser hijos de Dios. Aquellos que estábamos sumergidos en nuestros pecados, con un hecho, y es darnos una nueva identidad. Ahí en el capítulo 2, 9, versículo 9 de Pedro, dice claramente: pero vosotros sois linaje. No le está diciendo usted será linaje. El que es hijo de Dios es de su linaje, escogido. ¿Qué dice? Un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios mismo, comprado a un precio de sangre, para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y mire lo que dice el 10: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia, que sabemos que fue que el amor de Dios, aun estando nosotros sumergidos en delitos y en pecados, queridos hermanos. Ahora, como vemos nosotros este renacer y esta necesidad de que se diera para nosotros, tiene un objetivo. Por su gran misericordia, dice la palabra, ¿cierto? Nos hizo renacer para, ¿qué dice ese versículo 3? Para una esperanza viva. Linda esa palabra. Es decir, nos está diciendo que este nuevo nacimiento está dado para que usted y yo tengamos esperanza, una esperanza real, no una ilusión, queridos hermanos, ni un anhelo almático, no, es que todo, el nirvana, no, nada de eso. Ni un engaño por palabrerías, sino la seguridad para una esperanza real, verdadera, tangible de Dios. Hay una esperanza en cada uno de nosotros. La esperanza debida a qué, o cuál es el sello de la esperanza que usted y yo tenemos. Claramente sigue ahí: la resurrección de Jesús. Es decir, nuestra esperanza está en que Jesús resucitó. Y el que lo ve como un hecho, hermano, lo abraza. El que ve la resurrección de Jesucristo, el que cree en esto, su vida es transformada realmente. Pablo dijo: si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. Es decir, la centralidad del evangelio. La centralidad. Porque la resurrección de Jesús nos abre a nosotros un nuevo panorama. Nos abre a nosotros algo que jamás hubiésemos entendido o creído. Recuerde que sucedió con los de Atenas. Apenas dijo que Jesús había resucitado, se rieron y muchos no creyeron, mas otros aceptaron esas buenas noticias.
porque para ellos eran imposibles, pero para nosotros eso imposible es real. Es decir, nos hizo renacer espiritualmente para que usted y yo podamos tener la esperanza real, porque Jesús resucitó. Yo soy la resurrección y la vida, dijo nuestro Señor, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y eso es lo que nos fundamenta como cristianos. Cuando usted reconoce que el sepulcro se encuentra vacío. Del Señor, ¿no? El sepulcro está vacío. Nadie puede decir, aquí está Jesús. De los otros grandes líderes, allí se encuentran. Pero el de Jesús está vacío. El testimonio de los mismos soldados, el testimonio de las mujeres a la cual él se revela, el testimonio de los 500 hombres con los cuales se apareció, es decir, no fue a uno ni a dos, el testimonio realmente que sí murió él, tanto es el testimonio que a él no hubo necesidad de partirle los pies, como una promesa que se encontraba en el Antiguo Testamento, y uno de sus huesos será quebrantado. El testimonio de que sí murió realmente al ver o al incrustar una lanza en su costado, de tal manera que entró por su costilla y tocó su corazón. De ahí surge entonces la mezcla tanto del agua y de la misma sangre. La misma mezcla que se hacía en el tazón del sacerdote en el Antiguo Testamento para ser esparcido sobre el pueblo. Cristo realmente murió. Él murió. El mismo soldado declara, realmente era el Hijo de Dios. El ladrón a lo último entiende. Cuando lo observa dice, ten misericordia de mí cuando estés en tu reino. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, le responde el Señor. Nosotros creemos realmente que es el Hijo de Dios porque la muerte no le pudo vencer, ni el pecado mismo, queridos hermanos. Por eso el Evangelio nos invita a creer esta verdad, esta esperanza viva en nuestro Señor Jesucristo. Romanos 10:9 dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque abrazarás realmente esa verdad. Esa verdad, hermano, que llevó a que todos los apóstoles sufrieran a causa de su nombre y murieran de la forma cruel. Decapitado Pablo, Pedro mismo crucificado. Hasta la historia habla de unos que fueron a predicar a zonas remotas y fueron matados por caníbales. Primera de Corintios 15. Si quiere, devuélvase porque voy a hablar un poquito ahí. Está antes de Segunda de Corintios. Para que vea cómo les ayudo. Dice así la palabra. Primera de Corintios 15, vaya al versículo 55. Ese yo lo invito a que, hermano, le ponga, resáltelo, mejor dicho, que le sea visible para usted todo el tiempo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Cierto? Eso que
destruye y causa dolor. Dice, ¿dónde está el dolor de la muerte? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sea que dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vaya al versículo 20 de ese mismo capítulo. Mas ahora Cristo, ¿qué? Ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿No me parece eso precioso? Ahora usted entiende la emoción de Pedro. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Él, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Con qué objetivo? Para una esperanza real, viva. ¿En qué aferrados? En la resurrección real de nuestro Señor Jesucristo. Vuélvase otro poquito y vaya usted conmigo a Romanos. Es un poco nomás. Hoy estamos tocando muchos versículos, pero es la palabra la que nos está instruyendo. Versículo 24 y 25. Capítulo 4 de Romanos, 24, 25. Dice así. Por cuanto, perdón, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en que le levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado. Entonces acá que nos dice, por nuestra justificación, ¿sí o no? Para nuestra justificación, hacernos santos. Ahora, si usted ve el contexto de esa palabra, está hablando de Abraham. Y sabemos que él fue contada, digamos, o fue eso, fue contada, eso fue como justicia. Mira el versículo 22. Por lo cual su fe le fue contada por justicia. Es decir, la fe, cuando Dios le dice que en él serían benditas todas las familias de la tierra, él creyó realmente. Y nos dice que aún sin tener descendencia, él creía porque creía en quien lo había dicho. Ahora, ¿a qué estamos invitados usted y yo? Muy bien, más duro, ¿quién lo dijo? A creer en quién. Y que Jesús, ¿qué? Ha resucitado. Y el que cree entonces en Jesús, en su obra, en todo lo que Él ha hecho, entonces su fe es contada como ¿qué? Como justicia. Vaya al 5:9, que ya está usted ahí al lado, de mismo Romanos. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, seremos ¿qué? Salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Vaya al 16 y 17. Y con el don
no sucede como en el caso de aquel que uno pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues, si por la... ¿Qué está diciendo? Un pecado acabó con la raza. Y por muchas transgresiones y ese pecado, ¿qué hizo Dios? Dio un don. Vuelva usted, acuérdese de Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio un regalo, un don, nuestro Señor Jesucristo. Entonces acá está diciendo que por esa causa de muchas transgresiones, para justificación hay un don. Versículo 17. Pues por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Por eso, queridos hermanos, es importante comprender todo esto. ¿Entiende usted un poco más de la importancia de Jesús? De la victoria obtenida en la cruz y la victoria obtenida sobre el sepulcro. Nos ha dado una esperanza viva. No creemos cuentos ni fábulas. Es una realidad, es una verdad. ¿Sigue con su piolita en Pedro? Espero que sí. Vaya al capítulo 2, versículo 24. Y mire qué belleza de versículo 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuimos sanados. Porque vosotros erais ¿qué? Como oveja descarriada, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Podemos decir ahí, sí, como decían muchos de los predicadores del siglo pasado, aleluya, hermano, aleluya. Qué gran bendición esta, que tenemos entonces una esperanza viva, porque Jesús murió por nuestros pecados. Nos encontrábamos muertos, pero Él nos hizo nacer a una nueva vida. Esta nueva vida entonces tiene algo, también tiene un fin precioso. Versículo 4. Para una herencia. Querido hermano, usted sabe que usted tiene una herencia. Hay una herencia. Una hermosa herencia. Yo pensé que el tiempo no alcance para que ustedes puedan vislumbrar un poco más de la herencia. Pero esa herencia es de tal preciosidad, de tal perfección, que tiene las siguientes cualidades. Una herencia incorruptible, que no puede ser degradada, que no se acaba, indestructible en todo sentido, incontaminada. Significa que no puede hacerse echar a perder, no se puede manchar, no se puede volver impura. Esas palabras para nosotros que vivimos en un contexto como este, que nos digan es algo incorruptible, algo incontaminado.
Algo inmarcesible significa que no puede menguar ni debilitarse. Es decir, que no se puede marchitar. Usted y yo vemos la hermosura de una flor, ¿cierto? Los arreglos que a veces compramos para tener más bonita la iglesia. Y esas flores son hermosas, pero al cabo de unos días, su belleza se va agotando y ya hay que cambiarlo, se marchitan. Pero la belleza de la herencia en la cual usted y yo nos están invitando la palabra a que disfrutemos, jamás se va a marchitar. Hermanos, eso es algo inmensamente impactante. Ahora, ¿dónde está? ¿Reservada en dónde? En los cielos para vosotros. Es decir, reservada. Ustedes han hecho una reservación, ¿cierto? Es decir, cuando uno va a viajar, uno reserva un tiquete y hace su reserva. Significa que ese tiquete ya no lo pueden, o esas sillas ya no lo pueden ocupar porque yo ya la reservé para mi viaje. ¿Qué está diciendo el Señor? Aquellos que creen realmente, su herencia se encuentra ya reservada, guardada, protegida, provista por Dios para cada uno de nosotros. Hermanos, Jesús lo dijo. Jesús le dijo a sus discípulos, Juan 14, versículo 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. En la casa de mi Padre. Usted puede imaginarse mejor lugar, mejor sitio. Quiero simplemente que sus oídos estén atentos a lo que quiero leerle. No quiero decirle cierre los ojos porque de pronto alguno dirá, ay, el pastor de pronto va, ¿cómo se diría? A hipnotizarlos. Pero escuche bien lo que le voy a leer. No se vaya a quedar dormido, hermano. Pero preste total atención a la que voy a expresar. ¿A dónde usted está invitado? A esa herencia que Pedro nos decía, bendito sea Dios. Si quiere, si se siente cómodo así, o si quiere cerrar sus ojos y poner toda atención a lo que voy a leer, hágalo, hermano. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas y en las puertas 12 ángeles. Y los nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel.
Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y sus muros. Y la ciudad se hallaba establecida en cuadro, y su longitud era igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro 144 codos, de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con piedras preciosas. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilio, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto y el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como el vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol, ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las ciudades y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece lo que Dios nos tiene? Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinará por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo la observas? ¿Qué herencia? Reservada en los cielos, hermanos. Habitar con Cristo por la eternidad. Alguien dijo, no es tanto donde yo viva, sino con quién voy a estar. Si Cristo está en los cielos, me encontraré en los cielos. Si Cristo va a reinar en la tierra, estaré con Él en la tierra. Donde esté Cristo, estaremos. ¿Entiende por qué ahorita sí? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer para una esperanza viva mediante la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, para una herencia magnífica.
estar en su gloria, hermanos. Amén. Que Dios nos bendiga y que sigamos adelante, para que sigamos, hermanos, abrazando un regalo tan hermoso. Amén. Vamos entonces a orar. Padre de los cielos, te damos gracias. Que hoy podamos tomar las palabras de Pedro y podamos expresarla. Que podamos decir: bendito seas Dios, que nos escogiste. Que por tu gran misericordia y amor nos has dado a nuestro Señor Jesucristo.